Mi madre convenció a mis hijos de pedir que su custodia fuera transferida a ella, prometiendo videojuegos, teléfonos celulares y sin reglas. Cuando perdí la custodia, los puso en un internado y desapareció. El celular de Irene apuntaba directamente a los rostros de mis hijos, mientras recitaban mecánicamente una lista de quejas sobre mi crianza, que obviamente habían sido plantadas sistemáticamente durante meses, de conversaciones privadas, que yo había permitido ingenuamente pensando que la relación entre abuela y nietos era saludable y beneficiosa, en lugar de ser un campo de entrenamiento para manipulación emocional diseñada para destruirla. Autoridad materna que yo había construido cuidadosamente durante 14 años de crianza dedicada, equilibrando amor incondicional con disciplina apropiada necesaria para el desarrollo saludable de niños funcionales, capaces de navegar un mundo complejo lleno de responsabilidades y consecuencias, era la imagen que me recibió un jueves gris por la tarde, cuando llegué 20 minutos antes de lo habitual, esperando sorprender agradablemente a mis hijos, con la noticia de que finalmente había conseguido un ascenso en el trabajo, significando más estabilidad financiera para nuestra familia. Mis 37 años de existencia construidos sobre fundamentos de trabajo incansable como gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología, un matrimonio que sobrevivió tormentas financieras y emocionales a través de 12 años de compromiso mutuo con Daniel, y especialmente sobre la certeza inquebrantable de que conocía a mis propios hijos profundamente y entendía sus necesidades emocionales mejor que nadie más en el mundo, se desmoronaron instantáneamente cuando percibí la frialdad artificial en las expresiones de Gabriel, Julia y Rafael mientras pronunciaban palabras que claramente no eran propias, sino más bien un guión cuidadosamente elaborado por Irene durante meses de acceso privilegiado que yo había otorgado generosamente, creyendo que una abuela amorosa, ofreciendo ayudar con él. Cuidado infantil después de la escuela mientras Daniel y yo trabajábamos largas horas era una bendición familiar en lugar de ser una estrategia de infiltración diseñada para socavar sistemáticamente mi autoridad parental mediante comparaciones constantes entre mi supuesta severidad y su generosidad ilimitada. La escena que se desarrollaba en la sala de estar tenía la cualidad surrealista de una pesadilla despierta, donde cada palabra pronunciada por mis hijos atravesaba mi corazón como cuchillos afilados recubiertos con veneno psicológico que Irene había destilado pacientemente durante incontables tardes, supervisando tareas, preparando bocadillos elaborados que contrastaban con mis comidas rápidas y prácticas dictadas por limitaciones de tiempo, y especialmente susurrando narrativas sobre cómo la vida sería infinitamente mejor viviendo con la abuela, quien verdaderamente entendía las necesidades de los niños modernos, en lugar de una madre anticuada, atrapada en mentalidad rígida sobre horarios de dormir, tiempo limitado de pantalla, y especialmente sobre la necesidad absurda de completar tareas domésticas y mantener responsabilidades escolares antes de disfrutar privilegios de entretenimiento. Mamá, hemos hablado mucho y decidimos que queremos vivir con la abuela Irene, porque ella nos entiende mejor y no inventa reglas innecesarias que solo sirven para hacer nuestras vidas miserables sin razón alguna. Gabriel anunció con una voz tratando de sonar madura y decisiva, pero llevando un tono ensayado, revelando que esas palabras específicas habían sido practicadas repetidamente hasta memorizarse perfectamente como líneas de una obra teatral, donde interpretaba el papel de un adolescente oprimido, buscando liberación de una tiranía materna imaginaria. Julia sintió vigorosamente al lado de su hermano mayor, agregando con entusiasmo artificial. La abuela dijo que si vivimos con ella tendremos videojuegos nuevos, teléfonos celulares de última generación, y especialmente no tendremos que hacer tareas aburridas ni seguir horarios ridículos para dormir cuando ni siquiera estamos cansados. Rafael. Mi hijo menor de solo 9 años, quien normalmente era un niño alegre y espontáneo, incapaz de ocultar emociones genuinas detrás de máscaras sociales elaboradas, permanecía sentado entre sus hermanos mayores con una expresión confundida, sugiriendo menos convicción sobre esa declaración colectiva, pero simultáneamente presión social para mantener solidaridad con Gabriel y Julia, quienes claramente habían sido trabajados más intensivamente por Irene durante la manipulación psicológica progresiva. El silencio absoluto que siguió a esas declaraciones imposibles fue roto solo por el sonido de grabación de video del celular de Irene, capturando meticulosamente cada matiz de mi expresión conmocionada, mientras ella observaba con satisfacción perturbadora mi confusión transformándose rápidamente en horror creciente al comprender la extensión de la traición familiar, sistemáticamente orquestada por mi propia madre contra mis hijos inocentes, quienes habían sido manipulados para creer que la autoridad parental razonable constituía abuso, justificando rebelión dramática. Gabriel, Julia, Rafael,
¿Realmente creen que reglas sobre horarios para dormir, tiempo limitado de pantalla y responsabilidad de completar tareas escolares y domésticas antes del entretenimiento son innecesarias y crueles, en lugar de ser manifestaciones de amor parental, diseñadas para prepararlos para vida adulta funcional, donde nadie recibe recompensas sin esfuerzo, ni tendrá libertad ilimitada sin consecuencias? Logré articular con voz controlada a pesar de mi corazón progresivamente destrozándose, al darme cuenta de que mis propios hijos habían sido sistemáticamente alienados contra mí, a través de meses de manipulación psicológica que yo ingenuamente no había identificado hasta ese momento devastador de confrontación pública deliberadamente orquestada por Irene para máximo impacto emocional. Mientras documentaba todo en video, obviamente planeando usar esa grabación, después como evidencia distorsionada en futuros procesos judiciales sobre custodia. Irene finalmente intervino con voz teatralmente compasiva que enmascaraba malicia calculada subyacente. Camila. Estos niños merecen ser escuchados sobre sus preferencias de vivienda en lugar de ser obligados a continuar viviendo bajo régimen autoritario que sofoca su desarrollo saludable mediante restricciones innecesarias, basadas en tu necesidad neurótica de control absoluto en lugar de amor genuino que prioriza la felicidad de los niños por encima de imposición arbitraria de disciplina excesiva. Las palabras de Irene estaban cuidadosamente construidas para sonar razonables para audiencia externa potencial, incluyendo jueces de tribunales familiares quienes verían esa grabación después, mientras simultáneamente reforzaban narrativas que ella había plantado sistemáticamente en las mentes de mis hijos. Durante meses de adoctrinamiento progresivo transformando prácticas de crianza normales y saludables en evidencia de abuso emocional, justificando intervención de una abuela rescatadora. La sensación de estar atrapada en una pesadilla kafkiana, donde la realidad objetiva había sido completamente invertida mediante manipulación lingüística sofisticada, era absolutamente sofocante y paralizante. Mi propia madre había elaborado una conspiración compleja, diseñada para robar la custodia de mis hijos. No porque genuinamente creyera que yo era una madre inadecuada, sino aparentemente porque deseaba control sobre nietos, que veía como segunda oportunidad de maternidad, o quizás simplemente porque disfrutaba el poder de manipular situaciones familiares complejas, demostrando superioridad sobre una hija adulta, quien había establecido vida independiente más allá de su influencia directa. Durante años de relación aparentemente funcional entre Irene y mi familia nuclear, nunca había percibido señales de resentimiento subyacente sobre mi autonomía parental, o especialmente sobre el hecho de que había elegido enfoques de crianza infantil diferentes de aquellos que ella había empleado conmigo durante infancia, marcada por negligencia emocional, disfrazada como libertad generosa, y especialmente por ausencia de estructura consistente que dejó cicatrices psicológicas profundas, que pasé décadas en terapia tratando de sanar. Irene, deliberadamente manipulaste a mis hijos durante meses haciendo promesas imposibles sobre vida, sin responsabilidades, y especialmente pintando un retrato distorsionado de mí como madre cruel, en lugar de madre dedicada, tratando de criar niños funcionales capaces de navegar un mundo real lleno de desafíos y consecuencias. Declaré con firmeza creciente, mientras trataba de controlar furia que amenazaba explotar en confrontación verbal más intensa, que solo serviría a los propósitos manipuladores de Irene, de retratarme como persona inestable y agresiva, incapaz de controlar emociones apropiadamente frente a niños impresionables. Estás destruyendo la relación entre mis hijos y yo, mediante alienación parental sistemática, que es legalmente reconocida como forma de abuso psicológico infantil, y estás haciendo todo esto mientras filmas para crear evidencia distorsionada, que planeas usar en corte para robar custodia basada en narrativas fabricadas en lugar de realidad objetiva sobre mi crianza dedicada y amorosa. Gabriel reaccionó defensivamente a esa acusación contra la abuela, quien estratégicamente se había posicionado como su aliada contra la tiranía materna. Mamá, la abuela no está manipulando a nadie, simplemente nos está ofreciendo una elección sobre dónde queremos vivir. Y está dispuesta a darnos una vida mejor, sin todas las reglas innecesarias que impones solo porque te gusta controlar cada aspecto de nuestras vidas. Las palabras de Gabriel hacían eco perfectamente la fraseología que Irene obviamente había plantado repetidamente durante conversaciones privadas, transformando a un adolescente de 14 años quien naturalmente estaba probando límites parentales en aliado involuntario de campaña de alienación orquestada por abuela manipuladora, quien cínicamente explotaba vulnerabilidades de desarrollo normales para sus propios propósitos oscuros. Julia agregó con convicción creciente alimentada por meses de adoctrinamiento. La abuela Irene dijo que cuando tengamos edad suficiente podemos elegir con quién queremos vivir.
Y todos la elegimos a ella porque realmente se preocupa por nuestra felicidad, en lugar de solo querer que seamos robots obedientes siguiendo órdenes sin cuestionar. La mención de edad legal para que niños expresen preferencias de custodia en tribunales familiares reveló que Irene no simplemente estaba haciendo promesas vacías para ganar afecto temporal de nietos, sino más bien estaba ejecutando estrategia legal calculada, diseñada para usar declaraciones filmadas de niños como evidencia sustancial en futuros procesos judiciales que aparentemente ya estaba planeando iniciar formalmente con apoyo de abogado especializado. En casos de custodia de abuelos, la comprensión devastadora de que enfrentaba no simplemente un conflicto familiar pasajero, sino más bien un ataque legal coordinado, diseñado para remover permanentemente mis derechos parentales mediante sistema judicial que frecuentemente priorizaba declaraciones de niños sin contexto adecuado sobre manipulación psicológica subyacente, que moldeaba esas preferencias expresadas, era absolutamente aterrador en su enormidad. ¿Cómo podría probar en corte que mis hijos habían sido sistemáticamente alienados contra mí, mediante meses de manipulación calculada, en lugar de genuinamente estar infelices viviendo bajo mi autoridad parental? ¿Cómo podría demostrar objetivamente que reglas sobre horarios, responsabilidades y tiempo de pantalla eran manifestaciones de amor parental responsable, en lugar de tiranía arbitraria cuando confrontada con 3 niños testimoniando emocionalmente que preferían vivir? ¿Con abuela quien prometía libertad ilimitada? Niños necesitan entender que adultos responsables no hacen promesas sobre vidas sin reglas o responsabilidades, porque tales promesas son mentiras diseñadas para manipularlos temporalmente, hasta conseguir lo que quieren, y entonces la realidad inevitablemente será muy diferente de la fantasía que fue vendida durante el proceso de seducción. Traté de explicar con voz oscilando entre firmeza materna y desesperación creciente, dándome cuenta de que palabras racionales probablemente no penetrarían capas de condicionamiento psicológico que Irene había construido metódicamente. La abuela Irene está haciendo exactamente lo que haría un vendedor deshonesto, prometiendo producto milagroso, sin mencionar defectos inevitables, que serán descubiertos solo después de que compra sea finalizada y sea demasiado tarde, para revertir decisión basada en información incompleta y deliberadamente engañosa. Irene respondió inmediatamente con indignación teatral perfectamente calibrada para grabación de video. Camila, me estás comparando con vendedor deshonesto simplemente porque estoy ofreciendo a mis nietos un ambiente amoroso donde serán valorados y respetados en lugar de controlados mediante disciplina excesiva que refleja tus propias inseguridades y necesidades neuróticas. De dominación absoluta sobre niños quienes merecen autonomía apropiada para desarrollo saludable. El hábil reencuadre de Irene transformó mis intentos de explicar manipulación en evidencia adicional de comportamiento controlador y especialmente irrespetuoso hacia ella, como figura materna más experimentada supuestamente ofreciendo sabiduría generacional sobre crianza infantil superior. Daniel finalmente llegó a casa del trabajo entrando por la puerta principal, e inmediatamente percibiendo tensión palpable, dominando la sala donde confrontación familiar se desarrollaba con sus 3 hijos, sentados formalmente al lado de suegra, mientras esposa permanecía de pie visiblemente angustiada ante esa escena imposible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos parecen tan tensos y especialmente por qué Irene está filmando? Daniel preguntó con confusión creciente mientras caminaba cerca de mí colocando mano protectora sobre mi hombro tembloroso. Antes de que pudiera explicar la situación devastadora, Gabriel respondió con voz mezclando rebeldía adolescente con vulnerabilidad subyacente. «¿Papá? Estábamos explicando a mamá que queremos vivir con la abuela Irene porque ella nos trata mejor y no inventa reglas innecesarias que solo sirven para hacer nuestras vidas miserables sin razón válida». La expresión de Daniel cambió rápidamente de confusión a comprensión conmocionada al procesar implicaciones de esa declaración imposible, y especialmente notando a Irene deliberadamente filmando cada interacción familiar, como si documentara evidencia para futuro proceso judicial. «Irene, ¿qué has hecho? Pasaste meses manipulando a nuestros hijos contra nosotros, prometiendo vida de fantasía sin responsabilidades, para convencerlos de solicitar custodia contigo en tribunal familiar». Daniel confrontó directamente con furia controlada, característica de hombre normalmente calmado, siendo obligado a defender familia contra amenaza externa, quien debería ser aliada en lugar de adversaria. Irene apagó grabación de video aparentemente decidiendo, había capturado material suficiente para sus propósitos, y respondió con calma calculada. «Daniel, simplemente ofrecí a mis nietos elección sobre ambiente de vida, y ellos expresaron claramente preferencia por vivir conmigo.
Esto no es manipulación, sino más bien respetar autonomía de niños, y especialmente reconocer cuando padres no están adecuadamente satisfaciendo necesidades emocionales de niños quienes merecen mejor. Las semanas siguiendo esa confrontación imposible en la sala fueron pesadilla burocrática y emocional de batallas judiciales interminables, donde Irene formalmente peticionó custodia de mis 3 hijos, presentando como evidencia principal esa grabación de video editada mostrando niños, declarando preferencia por vivir con abuela generosa en lugar de madre supuestamente controladora, complementada por cartas elaboradas supuestamente escritas por los niños mismos, pero obviamente conteniendo vocabulario y argumentos sofisticados, más allá de las capacidades de Gabriel. Julia y Rafael revelando asistencia adulta sustancial, en composición de esos documentos presentados como testimonios auténticos de niños. Daniel y yo contratamos a Marcelo, abogado especializado en derecho familiar con décadas de experiencia navegando casos complejos de alienación parental, quien inmediatamente reconoció patrones clásicos de manipulación psicológica en declaraciones de niños y especialmente en tácticas empleadas por Irene durante meses de acceso privilegiado a nietos que ella había explotado sistemáticamente para socavar autoridad parental. Camila, Daniel. La situación que describieron claramente constituye alienación parental severa, donde Irene deliberadamente manipuló niños vulnerables mediante promesas imposibles, y especialmente mediante denigración sistemática de ustedes como padres, para crear preferencia artificial por custodia con abuela, quien se posiciona como salvadora, liberando nietos de tiranía parental imaginaria. Marcelo analizó durante primera consulta en oficina decorada con diplomas legales, y especialmente estanterías llenas de precedentes jurisprudenciales sobre casos familiares complejos. El desafío crucial que enfrentamos es que tribunales familiares frecuentemente toman muy en serio preferencias expresadas por niños mayores de 10 años, presumiendo que adolescentes poseen capacidad para formar opiniones independientes sobre ambientes de vida, sin considerar adecuadamente posibilidad de que esas preferencias fueron artificialmente moldeadas mediante manipulación psicológica sofisticada, ejecutada por adultos malintencionados. Marcelo recomendó solicitar inmediatamente evaluación psicológica forense completa de toda la familia, incluyendo Irene, para identificar objetivamente patrones de alienación parental y especialmente documentar daños psicológicos que manipulación había causado en Gabriel. Julia y Rafael, quienes estaban siendo cínicamente explotados como peones en guerra de custodia orquestada por abuela, quien aparentemente priorizaba control sobre nietos por encima de su bienestar emocional. La doctora Regina fue designada por tribunal como psicóloga forense responsable de conducir entrevistas individuales extensas con cada miembro familiar, observar interacciones entre padres e hijos en ambiente controlado, y especialmente aplicar pruebas psicológicas estandarizadas para evaluar funcionamiento familiar e identificar señales de manipulación o alienación que pudieran estar distorsionando declaraciones de niños sobre preferencias de custodia. Durante primera sesión con doctora Regina en oficina neutral equipada con juguetes, materiales de arte y especialmente cámaras de grabación documentando cada interacción para análisis posterior, traté de explicar con claridad desesperada cómo relación aparentemente saludable con mi madre se había transformado secretamente en campaña de sabotaje, diseñada para robar mis hijos mediante meses de manipulación psicológica, que yo ingenuamente no había detectado. Hasta confrontación explosiva donde niños recitaron mecánicamente quejas plantadas sobre mi crianza. Doctora Regina permaneció profesionalmente neutral durante mi narrativa, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas sobre historia de relación con Irene, dinámicas familiares antes del conflicto actual, y especialmente sobre prácticas de crianza específicas que Irene había caracterizado como excesivamente controladoras, justificando intervención de abuela protectora. Camila, necesito que entiendas que mi función como psicóloga forense no es determinar quién miente o quién es persona moralmente superior, sino más bien evaluar objetivamente qué ambiente de custodia serviría mejor los intereses de los niños basándose en evidencia psicológica, en lugar de alegaciones conflictivas de adultos compitiendo por control. Doctora Regina explicó con esa combinación característica de profesionalismo clínico y compasión humana limitada apropiada, para contexto de evaluación judicial. Durante próximas semanas conduciré entrevistas separadas con Gabriel, Julia y Rafael, usando técnicas especializadas diseñadas para identificar si preferencias expresadas por custodia con abuela representan deseos genuinos basados en evaluaciones independientes de ambientes parentales o fueron artificialmente inducidas mediante manipulación psicológica que explotó vulnerabilidades de desarrollo normales.
Las sesiones de evaluación psicológica fueron experiencias emocionalmente devastadoras, donde observé a través de espejo unidireccional mis propios hijos siendo cuestionados gentilmente por profesional entrenada sobre relaciones familiares. Y especialmente observé con horror creciente cómo Gabriel y Julia repetían narrativas sobre mi supuesta rigidez excesiva, usando fraseología sofisticada que obviamente había sido plantada por Irene durante meses de adoctrinamiento progresivo. Rafael, más joven y menos completamente adoctrinado, demostró ambivalencia visible durante entrevistas, ocasionalmente expresando extrañar rutinas familiares previas, pero rápidamente corrigiéndose para mantener solidaridad con hermanos mayores, quienes habían establecido posición unificada sobre preferencia por vivir con abuela, quien prometía libertad de responsabilidades aburridas. Doctora Regina, cuando observa a los niños durante sus entrevistas, ¿puede identificar señales de que sus declaraciones fueron ensayadas o manipuladas en lugar de ser expresiones auténticas de sentimientos genuinos sobre relaciones familiares? Pregunté ansiosamente después de sesión particularmente dolorosa, donde Julia había descrito lista detallada de quejas sobre mis prácticas de crianza, que eran tan articuladas y consistentes con narrativas de Irene, que obviamente no podían haber sido formuladas independientemente por niña de 12 años. Doctora Regina consideró mi pregunta cuidadosamente antes de responder con precaución profesional apropiada. Puedo decir que hay ciertos patrones lingüísticos y especialmente inconsistencias entre lenguaje corporal espontáneo y contenido verbal ensayado que plantean preguntas sobre autenticidad de algunas declaraciones, pero necesito completar evaluación completa, incluyendo entrevistas con Irene y observaciones de interacciones entre abuela y nietos, antes de formar conclusiones definitivas sobre alcance de posible manipulación psicológica. La sesión de evaluación con Irene fue particularmente reveladora cuando doctora Regina sutilmente la confrontó sobre promesas específicas hechas a nietos sobre vidas sin reglas o responsabilidades si custodia fuera transferida a ella, y especialmente sobre discrepancia entre retrato idealizado que había pintado durante meses de manipulación versus realidad práctica de que mujer de 63 años, trabajando tiempo completo, no podía proporcionar realísticamente supervisión constante o recursos financieros ilimitados necesarios para cumplir todas las promesas extravagantes sobre videojuegos, celulares y libertad absoluta. Irene respondió con combinación de actitud defensiva y reencuadre estratégico, alegando había sido malinterpretada y que obviamente habría reglas razonables en su casa, pero serían implementadas con más flexibilidad y comprensión que régimen autoritario que ella caracterizaba mis prácticas de crianza. 2 semanas después de completar evaluaciones psicológicas extensas, doctora Regina presentó informe detallado a tribunal, concluyendo que aunque no podía probar concluyentemente manipulación intencional suficientemente severa para caracterizar alienación parental criminal, había preocupaciones sustanciales sobre influencia inapropiada que Irene había ejercido sobre nietos mediante promesas irrealistas y especialmente mediante denigración consistente de Daniel y yo, como padres que había creado expectativas falsas en niños sobre cómo vida sería dramáticamente mejor bajo custodia de abuela. Crucialmente, informe también identificó que Gabriel y Julia demostraban señales de conflicto emocional interno entre lealtad natural a padres versus narrativas alternativas plantadas por abuela, sugiriendo preferencias expresadas no eran tan firmes o independientes como parecían superficialmente. Desafortunadamente para nosotros, Tribunal Familiar decidió que a pesar de preocupaciones sobre influencia de Irene, declaraciones claras y consistentes de 3 niños expresando preferencia por vivir con abuela, no podían ser ignoradas sin evidencia definitiva de manipulación criminal que excediera límites de involucramiento familiar normal entre abuelos y nietos. La jueza María Santos, mujer de 58 años con reputación de priorizar voces de niños en decisiones de custodia, declaró en audiencia formal que aunque reconocía preocupaciones parentales legítimas sobre motivaciones de Irene, y especialmente sobre realismo de promesas hechas durante proceso de cortejar preferencias de niños, principio legal fundamental establecía que niños mayores de 12 años tenían derecho significativo a expresar preferencias sobre ambientes de vida, y que tribunal debería respetar esas preferencias. Ausente evidencia clara de peligro inmediato, justificando anulación de deseos expresados. La decisión judicial transfiriendo custodia primaria de Gabriel, Julia y Rafael a Irene con visitación limitada supervisada para Daniel y yo, fue pronunciada en tarde fría que marcó fin definitivo de mi vida familiar, como la había conocido durante 14 años de maternidad dedicada, reemplazada por pesadilla burocrática donde mis propios hijos fueron legalmente removidos.
de mi hogar basándose en preferencias artificialmente inducidas mediante manipulación psicológica, que el sistema judicial reconocía existía, pero juzgaba insuficientemente severa para invalidar completamente deseos expresados por niños. Daniel sostuvo mi mano firmemente mientras nos sentamos en silencio atónito procesando imposibilidad de esa sentencia que transformó víctimas de alienación parental en perpetradores de tiranía justificando remoción de derechos parentales. Mediante sistema supuestamente diseñado para proteger niños, pero en ese caso específico, estaba inadvertidamente facilitando abuso psicológico, al validar tácticas manipuladoras de abuela, quien cínicamente explotó vulnerabilidades legales para robar nietos. El día de transición, cuando oficiales judiciales supervisaron remoción física de mis hijos de nuestro hogar familiar a residencia de Irene ubicada en vecindario distante, fue experiencia más traumática de toda mi vida. Superando incluso pérdida de mis propios padres en accidente cuando tenía 20 años, porque en ese caso estaba perdiendo seres humanos que había creado y nutrido desde nacimiento, no a muerte inevitable, sino más bien a manipulación legal orquestada, que transformó amor parental en crimen, justificando separación forzada entre madre e hijos mediante poder coercitivo de Estado movilizado por abuela maliciosa. Gabriel evitó contacto visual mientras empacaba pertenencias con ayuda de oficial impaciente, queriendo completar transición incómoda rápidamente. Julia lloró silenciosamente, pero rechazó abrazo de despedida como si tocarme representara traición a abuela, quien había conquistado su lealtad mediante meses de manipulación sistemática. Y especialmente Rafael corrió hacia mí en último momento susurrando, tenía miedo, pero necesitaba ir porque hermanos mayores dijeron, sería mejor. Las primeras semanas después de pérdida de custodia fueron periodo de duelo imposible, donde procesé muerte simbólica de relación materna, que había sido centro de mi identidad durante década y media, reemplazada por visitas supervisadas artificiales, donde encontraba a mis hijos durante 2 horas semanalmente en oficina estéril, equipada con supervisor, observando cada interacción para garantizar que yo no tratara de manipular niños contra custodia de Irene. De la misma manera que ella había manipulado contra mi custodia sin ninguna supervisión institucional durante meses previos. Gabriel mantuvo distancia física y emocional durante visitas, conversando mínimamente sobre escuela y actividades como si yo fuera tía distante en lugar de madre, quien lo había criado desde bebé. Julia osciló entre hostilidad defensiva y momentos de vulnerabilidad donde parecía cuestionar decisiones que habían llevado a esa separación imposible, y Rafael gradualmente se volvió más retraído conforme semanas progresaban sin presencia constante de padres, quienes habían proporcionado estructura y seguridad emocional, reemplazados por promesas incumplidas de abuela, quien rápidamente estaba descubriendo que criar 3 niños tiempo completo era mucho más desafiante de lo que había anticipado. Durante campaña idealizada para ganar custodia. Aproximadamente 2 meses después de transferencia de custodia, comencé notando cambios preocupantes en comportamiento de mis hijos durante visitas supervisadas, sugiriendo que promesas extravagantes de Irene sobre vida sin reglas y libertad ilimitada no se estaban materializando como esperado. Gabriel casualmente mencionó, necesitaba completar tareas domésticas antes de jugar videojuegos, contradiciendo narrativas previas sobre ausencia completa de responsabilidades. Julia se quejó sobre horarios para dormir que aparentemente habían sido impuestos por Irene a pesar de promesas sobre flexibilidad total. Y especialmente Rafael expresó extrañar rutinas familiares antiguas y repetidamente preguntó cuándo podría venir a vivir conmigo otra vez, revelando que fantasía de vida perfecta con abuela estaba dolorosamente colisionando con realidad menos glamorosa. Traté de documentar cuidadosamente esos cambios preocupantes comunicando observaciones. A Marcelo, quien estaba monitoreando situación, aguardando evidencia sustancial justificando petición para modificar orden de custodia basada en bienestar de niños, deteriorándose bajo cuidado de Irene. La reversión dramática que eventualmente validaría todas mis preocupaciones más oscuras sobre verdaderas motivaciones de Irene vino un lunes lluvioso por la mañana cuando recibí llamada urgente de Marcelo, informando que director Fernando de internado, privado ubicado en ciudad distante. Había contactado su oficina después de descubrir mediante registros administrativos que 3 niños recientemente inscritos cuyos padres legales listados como fallecidos en documentación de admisión eran en realidad mis hijos, quienes habían sido colocados en esa institución residencial por Irene, inmediatamente después de obtener custodia legal, y que ella había desaparecido completamente posteriormente, sin proporcionar información de contacto actualizada, ni pagar colegiaturas. Que estaban acumulándose rápidamente, creando crisis financiera, que motivó investigación administrativa,
revelando fraude documental y especialmente abandono infantil. La revelación de que Irene había engañado deliberadamente sistema judicial, compitiendo por custodia de mis hijos, no porque genuinamente deseaba criar nietos, sino porque tenía plan oscuro de colocarlos inmediatamente en internado institucional y desaparecer completamente dejando niños vulnerables abandonados. En ambiente extraño sin contacto familiar, era tan impactante e incomprensible que inicialmente me negué a creer que mi propia madre sería capaz de crueldad tan elaborada y especialmente tan completamente desprovista de cualquier lógica o beneficio aparente para sí misma, más allá de satisfacción perversa de haber destruido mi vida familiar, mediante manipulación legal compleja. Marcelo explicó que director Fernando estaba profundamente preocupado con bienestar psicológico de Gabriel. Julia y Rafael, quienes habían llegado a internado confundidos sobre por qué abuela, quien había prometido vida perfecta, repentinamente los había depositado en institución residencial, falsamente alegando padres estaban muertos, y ella era única tutora legal incapaz de cuidar personalmente debido a circunstancias fabricadas. Camila, necesito que entiendas gravedad absoluta de esta situación. Irene no solo manipuló sistema judicial para obtener custodia mediante alienación parental, sino también cometió múltiples crímenes adicionales, incluyendo fraude documental, abandono de menores y especialmente abuso psicológico severo de niños, quienes fueron sistemáticamente engañados y luego abandonados, creando trauma emocional que requerirá años de terapia intensiva para sanar, Marcelo explicó. Con urgencia creciente. Estoy inmediatamente peticionando Tribunal Familiar por orden de emergencia, restaurando tu custodia completa basada en evidencia irrefutable de que Irene obtuvo custodia original mediante pretextos fraudulentos sobre intenciones de criar nietos cuando en realidad estaba planeando abandonarlos institucionalmente. Y simultáneamente estoy contactando fiscal criminal para iniciar investigación formal sobre múltiples violaciones legales cometidas por tu madre durante este esquema elaborado de abuso familiar. Las horas siguientes fueron borrón caótico de llamadas telefónicas urgentes, preparación de documentación legal de emergencia, y especialmente viaje desesperado de 4 horas a internado distante, donde mis hijos abandonados estaban siendo temporalmente cuidados por personal administrativo compasivo, pero cada vez más preocupados sobre situación imposible de niños vulnerables atrapados en limbo burocrático. Daniel condujo con velocidad excesiva por autopista, mientras yo estaba sentada en asiento de pasajero, alternando entre furia absoluta dirigida contra Irene, quien había orquestado esa tragedia familiar elaborada, y especialmente alivio creciente de que sus verdaderas motivaciones finalmente habían sido expuestas antes de que pudiera causar daños emocionales aún más severos a mis hijos, mediante abandono prolongado, en ambiente institucional, donde estaban siendo tratados como huérfanos. Sin familia en lugar de niños, con madre desesperada, luchando incansablemente para recuperar custodia robada, mediante manipulación sistemática de sistema judicial. Cuando finalmente llegamos a internado ubicado en campus extenso, rodeado por muros altos creando atmósfera institucional perturbadora más como prisión juvenil que ambiente educativo acogedor, director Fernando nos recibió personalmente en oficina decorada formalmente, explicando en detalle cómo Irene había aparecido. 3 semanas antes con 3 niños visiblemente confundidos, documentación falsificada sobre muerte parental, y historia elaborada sobre ser abuela anciana, incapaz de cuidar personalmente nietos huérfanos, necesitando educación interna estructurada que solo institución residencial podía proporcionar adecuadamente. Director Fernando, soy Camila, madre legítima de Gabriel, Julia y Rafael, quienes fueron ilegalmente colocados en esta institución por mi madre Irene, usando documentación fraudulenta falsamente alegando que mi esposo y yo estábamos muertos. Logré articular con voz temblorosa oscilando entre alivio de finalmente haber localizado mis hijos, después de semanas de angustia absoluta y furia creciente dirigida contra Irene, quien había orquestado ese abandono institucional cruel como culminación de campaña elaborada de manipulación familiar. Fernando examinó cuidadosamente documentación legal que Marcelo había preparado probando mi identidad como madre biológica y tutora legal, comparando fotografías en certificados de nacimiento, con rostros ansiosos de Daniel y yo, parados ante su escritorio administrativo lleno de papeles burocráticos. Señora Camila, necesito expresar disculpas institucionales profundas por haber facilitado inadvertidamente este abandono infantil mediante falla en verificar adecuadamente autenticidad de documentación presentada por Irene cuando inscribió los niños hace 3 semanas, Fernando declaró con tono mezclando vergüenza profesional y preocupación humanitaria genuina sobre bienestar. De 3 niños quienes habían sido depositados en institución
bajo pretextos completamente fraudulentos. Cuando Gabriel, Julia y Rafael llegaron aquí acompañados por su madre presentando certificados de defunción falsificados, alegando padres habían muerto recientemente en accidente automovilístico, nuestro personal administrativo siguió protocolos estándar, verificando solo autenticidad superficial de documentos, en lugar de conducir investigación más profunda, que habría revelado fraude obvio. La explicación de Fernando sobre cómo Irene había logrado engañar sistema administrativo de internado mediante documentación falsificada, sofisticada, incluyendo certificados de defunción fabricados con sellos oficiales, aparentemente auténticos, reveló nivel de premeditación y elaboración de su esquema, que trascendía simple impulso malicioso hacia territorio de conspiración calculada, metódicamente ejecutada durante semanas o posiblemente meses de planificación previa. A batalla judicial por custodia. Daniel sostuvo mi mano firmemente mientras procesábamos implicaciones devastadoras, de que Irene no había simplemente cambiado de opinión después de obtener custodia, sino que había planeado desde principio depositar niños en internado y desaparecer completamente como parte de venganza elaborada, diseñada para causar máximo sufrimiento psicológico posible. Director Fernando, ¿dónde están mis hijos ahora? ¿Puedo verlos inmediatamente? Pregunté con urgencia creciente temporalmente, superando necesidad de entender detalles burocráticos sobre cómo Irene había ejecutado fraude documental en favor de impulso materno abrumador de abrazar niños, que había sido obligada a entregar a custodia de Irene 2 meses atrás mediante decisión judicial que ahora se revelaba haber sido basada en pretextos completamente fraudulentos sobre sus intenciones de criar personalmente nietos. Fernando asintió comprensivamente e inmediatamente tomó teléfono interno llamando departamento residencial, donde Gabriel, Julia y Rafael estaban siendo temporalmente alojados, mientras administración trataba de resolver situación imposible de niños abandonados por tutora legal, quien había desaparecido posteriormente sin proporcionar información de contacto actualizada. Estoy solicitando que traigan a Gabriel, Julia y Rafael inmediatamente a mi oficina para reunión de emergencia con sus padres biológicos, quienes acaban de llegar para reanudación de custodia legal. Fernando instruyó a miembro del personal, mediante línea telefónica, antes de colgar y volverse otra vez hacia Daniel y yo, con expresión mezclando compasión profesional y aprensión sobre cómo niños reaccionarían a reunión con padres después de semanas de separación forzada, y especialmente después de haber sido deliberadamente engañados por Irene sobre muerte parental que nunca ocurrió. Necesito advertirles que Gabriel, Julia y Rafael demostraron señales significativas de trauma emocional desde llegada a internado hace 3 semanas, incluyendo retraimiento social severo, pesadillas recurrentes, y especialmente confusión persistente sobre por qué abuela, quien había prometido vida perfecta, repentinamente los abandonó en institución, alegando padres estaban muertos. La puerta de oficina de Fernando se abrió lentamente, revelando miembro del personal de mediana edad acompañando 3 niños visiblemente demacrados y emocionalmente retraídos, quienes parecían versiones fantasmales de niños vibrantes que conocía antes de que Irene comenzara campaña sistemática de destrucción familiar. Gabriel entró primero con postura defensivamente tensa, característica de adolescente forzado a madurar prematuramente mediante experiencias traumáticas. Su cabello castaño despeinado más largo de lo que yo normalmente permitiría, y especialmente sus ojos marrones demostrando esa cualidad de desconfianza cautelosa de niño, quien aprendió dolorosamente que adultos mienten y abandonan independientemente de promesas hechas. Julia siguió detrás de hermano mayor, sosteniendo firmemente mano de Rafael, como si ese contacto físico fuera único ancla de seguridad en mundo que se había revelado mucho más cruel e impredecible, de lo que infancia protegida previa la había preparado para navegar. El momento de reconocimiento cuando Gabriel, Julia y Rafael finalmente enfocaron miradas en Daniel y yo, parados ansiosamente cerca del escritorio de Fernando, fue simultáneamente más devastador y más reconfortante de toda mi vida, sus expresiones cambiando rápidamente de confusión a incredulidad absoluta y finalmente a esperanza cautelosa mezclada con miedo residual de que aparición parental pudiera ser simplemente alucinación cruel. O peor aún, algún truco adicional elaborado por adultos demostrablemente poco confiables. Rafael fue primero en romper parálisis emocional, corriendo a través de oficina y arrojándose a mis brazos abiertos, mientras sollozaba incontrolablemente, liberando semanas de trauma reprimido, mediante lágrimas que empaparon mi blusa, mientras lo sostenía protectoramente repitiendo susurrando que mami y papi estaban aquí ahora, y nunca permitirían otra vez.
que alguien los separara. Gabriel y Julia permanecieron parados cerca de entrada, observando reunión entre Rafael y padres, con mezcla compleja de emociones conflictivas, donde deseo obvio de correr a abrazos parentales, reconfortantes, luchaba contra capas de condicionamiento psicológico que Irene había construido durante meses de manipulación sistemática, y especialmente contra confusión absoluta sobre cómo padres supuestamente muertos, según alegaciones convincentes de abuela, ahora estaban vivos parados en oficina de director solicitando reanudación de custodia. Daniel caminó lentamente hacia Gabriel y Julia con manos extendidas no amenazadoramente, permitiendo a niños mayores procesar esa reversión imposible a su propio ritmo, sin forzar contacto físico que podría ser emocionalmente abrumador, considerando trauma reciente de abandono y mentiras sobre muerte parental. Gabriel, Julia, sé que están confundidos sobre cómo mami y papi estamos aquí cuando abuela Irene dijo habíamos muerto en accidente. Daniel comenzó con voz gentil calibrada para tranquilizar niños traumatizados en lugar de aumentar ansiedad mediante confrontación emocional demasiado intensa. La abuela mintió sobre muchas cosas, incluyendo especialmente sobre nuestra muerte, porque estaba enferma de manera que afectó sus pensamientos, haciéndola creer cosas que no eran verdad. Mami y yo estamos vivos, siempre los amamos incondicionalmente, y pasamos semanas recientes trabajando incansablemente con abogados para encontrarlos y traerlos de vuelta a casa donde pertenecen. Las palabras cuidadosamente elegidas de Daniel trataron de simultáneamente validar confusión legítima de niños, explicar comportamiento incomprensible de Irene mediante lente de enfermedad mental en lugar de malicia pura, y especialmente restablecer nuestra autoridad parental, como figuras confiables en lugar de perpetradores de abandono adicional. Julia finalmente rompió silencio tenso con voz pequeña cargada de vulnerabilidad, contrastando dramáticamente con confianza artificial que había demostrado durante confrontación original en nuestra sala, cuando recitó mecánicamente quejas plantadas por Irene. La abuela dijo que habían muerto y ella era única familia que nos quedaba, pero no podía cuidarnos, entonces necesitábamos quedarnos aquí, en internado hasta tener edad suficiente para cuidarnos solos. Prometió visitarnos cada semana, pero nunca volvió después de dejarnos aquí el primer día, y nadie podía encontrarla cuando llamamos número telefónico que había dado. La narrativa dolorosa de Julia reveló extensión completa de crueldad de Irene, quien no solo había abandonado nietos en institución, sino también deliberadamente cortado todo contacto subsecuente, dejando niños completamente aislados, sin ninguna conexión familiar en ambiente extraño poblado por desconocidos. Gabriel finalmente permitió que defensas emocionales cuidadosamente construidas durante semanas de supervivencia institucional se fragmentaran parcialmente cuando su voz se quebró preguntando directamente: «Mamá, papá, ¿realmente están vivos? ¿O es esto algún tipo de sueño cruel del que despertaré y descubriré que sigo solo en este lugar horrible?» La pregunta devastadora reveló profundidad de trauma psicológico que abandono de Irene había causado, creando incertidumbre fundamental sobre realidad objetiva, donde Gabriel ya no podía confiar en sus propias percepciones sensoriales para distinguir entre experiencias genuinas y alucinaciones potenciales, nacidas de deseo desesperado por reunión familiar. Caminé lentamente hacia Gabriel, abriendo brazos en invitación no forzada, permitiéndole decidir si estaba listo para contacto físico, que podría ofrecer validación tangible de nuestra presencia real. Gabriel vaciló solo momento antes de finalmente ceder a impulso abrumador y caminar rápidamente a abrazo parental que había sido negado durante 2 meses de separación forzada, sus brazos adolescentes envolviendo mi cuerpo firmemente, como si tratara de convencerse mediante contacto físico de que reunión imposible era genuinamente real en lugar de fantasía desesperada. Julia siguió ejemplo de hermano mayor uniéndose a abrazo colectivo que rápidamente incluyó a Daniel y Rafael, creando círculo familiar, reunificado en medio de oficina institucional estéril, que temporalmente representaba refugio seguro después de semanas de separación traumática, orquestada por manipulación maliciosa de Irene. Permanecimos abrazados silenciosamente durante varios minutos, mientras cada miembro familiar procesaba individualmente enormidad de ese momento de reunión que había parecido imposible solo horas antes, cuando todavía creíamos localizar niños requeriría investigación prolongada en lugar de llamada inesperada de director de internado preocupado. Fernando discretamente permitió que reunión familiar se desarrollara sin interrupción burocrática, demostrando sensibilidad humana apropiada para situación emocionalmente cargada. Pero eventualmente necesitó intervenir gentilmente para discutir procedimientos administrativos necesarios para transferencia legal de custodia de vuelta a Daniel y yo,
ahora que fraude documental de Irene había sido expuesto. Mediante nuestra aparición personal probando falsedad de certificados de defunción que ella había presentado durante inscripción original. Camila, Daniel, aunque simpatizo profundamente con urgencia emocional de llevar a Gabriel, Julia y Rafael a casa inmediatamente, hay protocolos legales que necesitamos seguir para documentar apropiadamente esta transferencia de custodia y especialmente garantizar que situación sea reportada a autoridades apropiadas para investigación criminal. Sobre fraude documental y abandono infantil cometidos por Irene, Fernando explicó con tono apologético por necesidad de inyectar burocracia en momento de reunión familiar, emocionalmente abrumador. Marcelo, quien nos había acompañado durante viaje a internado pero permaneció discretamente en corredor externo durante reunión inicial, entró a oficina cargando carpeta llena de documentación legal preparada anticipadamente para facilitar proceso de reanudación de custodia. Director Fernando, traje toda documentación necesaria, probando que Camila y Daniel son padres biológicos y tutores legales legítimos de Gabriel, Julia y Rafael, incluyendo certificados de nacimiento originales, órdenes judiciales estableciendo custodia, y especialmente declaraciones oficiales de fiscal criminal, iniciando investigación formal sobre múltiples violaciones legales cometidas por Irene durante ejecución de este esquema elaborado de fraude documental y abandono infantil. Marcelo presentó profesionalmente mientras distribuía documentos sobre escritorio de Fernando para revisión administrativa. ¿Puedo llevar mis hijos a casa ahora? Pregunté con impaciencia creciente, superando apreciación intelectual por necesidad de procesos burocráticos, apropiados en favor de impulso materno abrumador de remover a Gabriel, Julia y Rafael de ese ambiente institucional, representando solo memorias traumáticas de abandono, y especialmente restablecer rutinas familiares reconfortantes. En nuestro hogar, donde niños podrían comenzar largo proceso de recuperación emocional, de meses de manipulación psicológica y semanas de abandono institucional. Fernando asintió comprensivamente, pero rápidamente advirtió sobre consideraciones prácticas adicionales. Ciertamente pueden llevar a Gabriel, Julia y Rafael a casa hoy, pero necesito recomendar fuertemente contratar psicólogo especializado en trauma infantil para evaluar impacto emocional de experiencias recientes y proporcionar terapia apropiada que ayudará a niños a procesar abandono y especialmente reconstruir confianza en relaciones familiares que fue severamente dañada mediante manipulaciones de Irene. La recomendación de Fernando hizo eco exactamente de sugerencias que Marcelo había hecho durante consultas previas sobre necesidad de apoyo psicológico profesional para ayudar a Gabriel, Julia y Rafael navegar trauma complejo de haber sido sistemáticamente alienados contra padres mediante meses de manipulación calculada, legalmente removidos de ambiente familiar, seguro basándose en preferencias artificialmente inducidas, y finalmente cruelmente abandonados en institución, basándose en mentiras sobre muerte parental que crearon capas adicionales de daño psicológico sobre fundamento ya frágil de confianza interpersonal. Daniel confirmó, ya teníamos psicóloga pediátrica especializada en trauma trabajando con nuestros niños durante periodo de custodia con Irene y reanudaríamos sesiones terapéuticas inmediatamente, después de regreso a casa. Mientras Fernando preparaba papeleo final de liberación documentando oficialmente transferencia de custodia de vuelta a Daniel y yo, aproveché oportunidad para hablar privadamente con Gabriel, Julia y Rafael sobre qué expectativas deberían tener sobre vida familiar después de regreso a casa. Niños, sé que meses recientes han sido absolutamente devastadores para ustedes, mediante manipulaciones de abuela Irene, que los convencieron vida sería mejor viviendo. Con ella, luego los abandonó aquí, diciendo mami y papi estaban muertos. Comencé eligiendo cuidadosamente palabras que validarían su trauma, sin exponer detalles adultos excesivamente complejos. Cuando regresemos a casa hoy, algunas cosas serán exactamente como recuerdan de antes de ir vivir con abuela, incluyendo sus habitaciones, juguetes favoritos, rutinas de comidas y horarios escolares que proporcionan estructura reconfortante. Pero otras cosas necesariamente serán diferentes, porque todos nosotros, incluyendo mami y papi, fuimos profundamente afectados por separación forzada, y necesitaremos trabajar juntos como familia para reconstruir confianza y especialmente sanar heridas emocionales causadas por todo lo que pasó. Rafael preguntó con voz pequeña cargada de ansiedad residual, «Mamá, ¿podrá la abuela Irene llevarnos otra vez? Tengo miedo cuando estemos en casa ella aparecerá y hará más mentiras que convenzan jueces de llevarnos de ustedes otra vez». La pregunta reveló que trauma de separación forzada había creado miedo persistente sobre seguridad de relación parental,
donde Rafael ya no podía dar por sentado que vivir con padres era arreglo permanente y estable. Marcelo intervino apropiadamente para responder esa preocupación legítima con autoridad legal que yo no poseía. Rafael: puedo prometerte que abuela Irene nunca tendrá otra vez oportunidad de llevarlos a ti o tus hermanos de sus padres porque actualmente está siendo investigada criminalmente por múltiples violaciones serias, incluyendo fraude documental, abandono infantil y especialmente por obtener custodia mediante pretextos fraudulentos. Adicionalmente, Tribunal ya emitió orden de restricción prohibiendo cualquier contacto entre Irene y ustedes hasta que complete tratamiento psiquiátrico intensivo y demuestre que ya no representa riesgo para su bienestar emocional. La explicación técnica de Marcelo sobre protecciones legales implementadas para prevenir contacto futuro entre Irene y niños ofreció algo de tranquilidad, pero Gabriel demostró escepticismo residual característico de adolescente, quien aprendió dolorosamente que el sistema judicial puede ser manipulado mediante presentaciones convincentes en lugar de verdades objetivas. Pero abuela logró convencer jueces sería mejor vivir con ella incluso cuando ustedes trataron de explicar nos estaba manipulando. Entonces, ¿cómo podemos confiar esta vez jueces realmente protegerán nuestra familia en lugar de creer más mentiras de ella? La observación astuta de Gabriel sobre falibilidad del sistema judicial que había sido explotado por Irene durante batalla original de custodia, reveló que experiencia traumática había forzado maduración prematura, donde ya no podía mantener fe infantil en autoridades adultas como protectores infalibles de justicia. Gabriel, tienes absolutamente razón, que el sistema judicial cometió error grave permitiendo que abuela Irene obtuviera custodia basándose en manipulaciones que tribunales no identificaron adecuadamente. Reconocí honestamente validando su escepticismo legítimo, en lugar de tratar de restaurar confianza ingenua en autoridades mediante promesas vacías. Pero esta vez situación es fundamentalmente diferente porque Irene expuso sus propias intenciones fraudulentas mediante sus acciones de abandonarlos en internado, usando documentación falsificada sobre muerte de mami y papi. No hay ambigüedad interpretativa sobre si su comportamiento fue apropiado o no. Ella cometió crímenes claros y documentados que resultarán en consecuencias legales definitivas, en lugar de simplemente opiniones conflictivas sobre qué ambiente de custodia sería mejor para su bienestar emocional. La explicación trató de demostrar diferencia crucial entre batalla original de custodia, donde Irene había manipulado preferencias expresadas de niños para crear caso ambiguo, versus situación actual donde fraude documental y abandono eran violaciones inequívocas, sin posibilidad de interpretación alternativa favorable para ella. Julia demostró preocupación diferente cuando preguntó vacilante: «Mamá, ¿está enferma la abuela Irene como papá dijo? ¿Se pondrá mejor o siempre será peligrosa para nosotros?» La pregunta reveló que a pesar de todo trauma causado por manipulaciones y abandono de Irene, Julia todavía mantenía algo de afecto residual por abuela, quien había pasado meses cultivando relación mediante promesas generosas y atención enfocada antes de revelar verdaderas intenciones, mediante abandono institucional cruel. Navegar esa complejidad emocional donde niños necesitaban simultáneamente procesar traición por figura familiar quien debería protegerlos mientras potencialmente mantenían puerta abierta para eventual reconciliación si Irene demostraba recuperación genuina mediante tratamiento psiquiátrico era desafío parental devastador. Sin respuestas simples que satisfarían completamente necesidades conflictivas de justicia y compasión. Julia, la abuela Irene, está siendo evaluada por doctores especializados en problemas que afectan pensamientos y emociones de personas, y estos profesionales determinarán si su comportamiento fue causado por enfermedad, que puede ser tratada mediante medicación y terapia, o representa elecciones conscientes que hizo independientemente de cualquier condición médica. Expliqué cuidadosamente navegando entre honestidad apropiada y protección, de detalles adultos excesivamente complejos. Independientemente de diagnóstico específico, lo más importante que necesitan entender ahora es que abuela no tendrá permitido tener contacto con ustedes, hasta y a menos que equipo médico y legal determine que ya no representa riesgo de causar daños emocionales adicionales mediante futuras manipulaciones o abandonos. Si eventualmente ella demuestra recuperación genuina, y especialmente si quieren intentar reconstruir relación con ella, esa será decisión que hacemos juntos como familia, en lugar de ser impuesta mediante órdenes judiciales o sus manipulaciones. Fernando finalmente completó preparación de toda documentación necesaria para liberación oficial de Gabriel, Julia y Rafael de custodia institucional de vuelta a nuestra tutela parental,
presentando formularios para múltiples firmas, mientras explicaba procedimientos de seguimiento que internado implementaría, incluyendo reporte formal a autoridades de protección infantil sobre fraude perpetrado por Irene, y especialmente recomendaciones para mejoras en protocolos de verificación de documentación que prevendrían situaciones futuras similares. Me gustaría expresar otra vez disculpas institucionales profundas por haber facilitado inadvertidamente abandono de Gabriel, Julia y Rafael mediante falla en detectar fraude documental de Irene. Fernando reiteró sinceramente. Implementaremos inmediatamente protocolos mejorados requiriendo verificación cruzada de certificados de defunción mediante bases de datos gubernamentales oficiales, antes de aceptar inscripciones basadas en alegaciones de orfandad. El viaje de regreso a casa atravesando misma autopista que habíamos cruzado ansiosamente pocas horas antes fue experiencia emocionalmente compleja, donde alivio abrumador de haber recuperado a Gabriel. Julia y Rafael se mezclaba con aprensión sobre desafíos que enfrentaríamos durante proceso de reconstrucción familiar, después de trauma de meses de separación y manipulación. Niños permanecieron mayormente silenciosos en asiento trasero. De auto procesando individualmente enormidad de cambios dramáticos que habían ocurrido durante horas recientes, transformando realidad de abandono institucional basado en supuesta orfandad en reunión familiar. Imposible, revelando padres supuestamente muertos, estaban vivos, y luchando incansablemente para recuperar custodia robada mediante fraude de abuela manipuladora. Rafael eventualmente rompió silencio pensativo preguntando cuestión sorprendentemente práctica considerando trauma emocional reciente. «Mamá, ¿están mis juguetes todavía en mi habitación? ¿O la abuela Irene llevó todo cuando nos sacó de casa?» La pregunta reveló que a pesar de experiencias recientes devastadoras, Rafael mantenía preocupaciones características de niño de 9 años, enfocadas en posesiones tangibles, representando continuidad y seguridad, en lugar de estar completamente consumido por procesar traumas psicológicos complejos, que inevitablemente afectarían desarrollo emocional durante años futuros. Sonreí genuinamente por primera vez en semanas, respondiendo: «Todos tus juguetes están exactamente donde los dejaste, Rafael». Mantuvimos sus habitaciones completamente intactas como santuarios esperando día, que finalmente los traeríamos de vuelta a casa. Gabriel demostró preocupación más madura cuando preguntó: «Mamá, papá, ¿qué va a pasar con la abuela Irene ahora? ¿Irá a prisión por habernos abandonado y mentido sobre que ustedes estaban muertos?» La pregunta reveló que a pesar de haber sido víctima de manipulaciones y abandono de Irene, Gabriel mantenía suficiente empatía humana para preocuparse por consecuencias que abuela enfrentaría. Incluso reconociendo sus acciones, habían sido profundamente dañinas para su bienestar emocional y de hermanos. Daniel respondió con honestidad apropiada. «Gabriel, no sabemos todavía exactamente qué consecuencias legales enfrentará abuela Irene, porque investigación criminal está todavía en etapas iniciales, pero probablemente involucrará combinación de tratamiento psiquiátrico obligatorio para abordar problemas de salud mental que contribuyeron a su comportamiento y posiblemente alguna forma de castigo legal por crímenes de fraude documental y abandono infantil que cometió». Julia preguntó con voz pequeña, cargada de culpa residual: «Mamá, ¿fue nuestra culpa que abuela lograra llevarnos de ustedes? Si no hubiéramos dicho a jueces queríamos vivir con ella, nada de esto habría pasado». La pregunta devastadora reveló que Julia había internalizado responsabilidad inapropiada por cadena de eventos traumáticos que habían sido orquestados completamente por manipulaciones calculadas de Irene, en lugar de representar elecciones genuinas e independientes por niños vulnerables. Me volteé en asiento delantero para hacer contacto visual directo con Julia mientras respondía con énfasis, no permitiendo ambigüedad. «Julia, escucha muy cuidadosamente porque esto es absolutamente crucial que entiendas. Nada de lo que pasó fue tu culpa o de Gabriel o de Rafael de ninguna manera. La abuela Irene los manipuló durante meses haciendo promesas imposibles y pintando retrato distorsionado de mami y papi como malos padres para hacerlos creer vida sería mejor viviendo con ella. Pero eran niños vulnerables siendo sistemáticamente engañados por adulta quien debería protegerlos en lugar de explotarlos para sus propósitos maliciosos. Cuando finalmente llegamos a nuestro hogar familiar ubicado en vecindario residencial tranquilo que había sido escena de confrontación original, donde Gabriel, Julia y Rafael habían recitado mecánicamente quejas plantadas por Irene 2 meses antes. Atmósfera era simultáneamente reconfortantemente familiar y extrañamente alterada, mediante lente de experiencias traumáticas recientes, que habían transformado cada miembro familiar en maneras todavía comenzando a comprender completamente.
Niños lentamente salieron de auto observando casa con mezcla de nostalgia y aprensión. Como si no pudieran confiar completamente que regreso imposible era genuinamente permanente en lugar de ser temporal antes de próxima reversión dramática, que los desgarraría otra vez de seguridad parental. Rafael corrió inmediatamente a su habitación después de entrar por puerta principal, ansiosamente verificando que juguetes y decoraciones estaban exactamente como los había dejado 2 meses atrás, cuando fue obligado a empacar pertenencias bajo supervisión de oficiales judiciales ejecutando transferencia de custodia. A Irene. Su grito de alivio confirmando promesa de que nada había sido alterado fue genuino, reverberando por casa trayendo sonrisas genuinas a rostros de Daniel y míos, por primera vez en semanas de angustia sobre paradero y bienestar de nuestros hijos. Gabriel y Julia se movieron más cautelosamente a través de espacios familiares como si visitaran museo de vidas previas en lugar de regresar a hogares donde incuestionablemente pertenecían. Daniel sugirió preparar comida favorita de niños como celebración de reunión familiar y especialmente como manera de restablecer rutinas reconfortantes que habían sido brutalmente interrumpidas mediante separación forzada. Mientras trabajábamos juntos en cocina preparando lasaña que Gabriel, Julia y Rafael siempre amaron, conversaciones gradualmente fluyeron más naturalmente conforme niños comenzaron relajando vigilancia defensiva que habían desarrollado durante semanas de ambiente institucional hostil, donde confiar en adultos había probado repetidamente ser error doloroso. Rafael compartió detalles sobre rutinas de internado, incluyendo horarios rígidos de despertar a las 6 de mañana, comidas comunales servidas en cafetería ruidosa, y especialmente soledad de dormir en dormitorio compartido con extraños, en lugar de seguridad de propia habitación decorada con pósters favoritos y juguetes familiares. Julia describió cómo inicialmente había intentado hacer amistades con otros niños en internado, pero rápidamente se dio cuenta de que mayoría de estudiantes eran adolescentes problemáticos enviados por padres desesperados, o niños genuinamente huérfanos sin familias queriéndolos, creando atmósfera de desplazamiento donde ella y hermanos no encajaban en ninguna categoría social establecida dentro de jerarquía institucional. Gabriel admitió había asumido rol protector sobre hermanos menores, durante semanas en internado, interviniendo cuando otros estudiantes trataban de intimidar a Rafael, o cuando Julia mostraba señales de colapso emocional durante noches solitarias, procesando abandono de Irene y supuesta muerte parental, que gradualmente había comenzado a cuestionar internamente a pesar de carecer evidencia objetiva contradiciendo narrativa que abuela había plantado convincentemente. La comida familiar alrededor de mesa de comedor que había sido escena de incontables conversaciones durante años. Previos a campaña de manipulación de Irene, fue experiencia emocionalmente cargada, donde cada bocado de lasaña simbólicamente representaba restauración de normalidad, mientras todos implícitamente reconocían inocencia previa, había sido permanentemente perdida mediante traumas que habían cruelmente expuesto realidades sobre falibilidad adulta, y especialmente sobre cómo personas cercanas, incluyendo familia, pueden causar heridas profundas mediante elecciones deliberadamente maliciosas, disfrazadas como preocupaciones legítimas. Daniel propuso brindis con vasos de jugo celebrando reunión familiar y especialmente renovando compromiso de proteger a Gabriel, Julia y Rafael contra futuras amenazas independientemente de origen familiar o externo. Después de cena, establecimos plan para día siguiente que incluiría regreso gradual a escuela para Gabriel y Julia, después de ausencia de 3 semanas que había sido explicada oficialmente como emergencia familiar, pero inevitablemente había generado especulación entre compañeros y maestros sobre naturaleza real de situación. Rafael todavía tenía una semana más antes de reanudar su año escolar debido a diferencias en calendarios entre niveles educativos, proporcionando oportunidad para reintegración más gradual mediante actividades domésticas reconfortantes antes de enfrentar ambiente social de salón de clases, donde rumores sobre familia probablemente habían circulado ampliamente durante su ausencia prolongada. Gabriel expresó ansiedad sobre regresar a escuela y enfrentar preguntas inevitables de compañeros sobre dónde había estado. Durante semanas recientes y especialmente sobre estatus de abuela, quien era figura conocida en comunidad mediante años de participación en eventos escolares antes de revelar verdadera naturaleza manipuladora. Marcelo había preparado carta oficial explicando ausencia de Gabriel y Julia mediante lenguaje cuidadosamente calibrado, validando emergencia familiar genuina, sin exponer detalles privados sobre fraude de Irene y abandono institucional, que no eran tema apropiado para diseminación pública, mediante canales escolares informales.
Administración escolar había sido confidencialmente informada sobre situación real e instruida para monitorear cuidadosamente señales de acoso o discriminación dirigida contra Gabriel y Julia, basándose en rumores sobre circunstancias familiares traumáticas. Cuando hora de dormir finalmente llegó, Gabriel, Julia y Rafael demostraron renuencia comprensible sobre separarse a propias habitaciones individuales después de semanas de dormitorio compartido en internado, donde al menos tenían proximidad física, entre sí como consuelo durante noches solitarias procesando trauma de abandono. Daniel sugirió compromiso temporal donde niños podrían dormir en colchones en piso de nuestra habitación principal hasta sentirse suficientemente seguros para regresar a arreglos normales de dormir en propias habitaciones, ofreciendo presencia parental constante durante horas vulnerables de sueño, cuando pesadillas sobre abandono y muerte frecuentemente emergían como testimoniaron reportes de personal de internado. Sobre perturbaciones nocturnas recurrentes que Gabriel, Julia y Rafael habían experimentado durante semanas bajo custodia institucional. La primera noche reunidos como familia después de 2 meses de separación traumática fue experiencia agridulce, donde gratitud abrumadora por recuperación de Gabriel, Julia y Rafael se mezclaba con conciencia dolorosa de heridas psicológicas profundas que requerirían años de terapia, y especialmente reconstrucción paciente de confianza, que había sido sistemáticamente destruida mediante manipulaciones calculadas de Irene, culminando en abandono institucional cruel basado en mentiras sobre muerte parental. Acostada en oscuridad, escuchando respiración suave de 3 niños durmiendo en colchones cercanos, demostrando vulnerabilidad que normalmente ocultaban detrás de defensas emocionales cuidadosamente construidas. Finalmente permití que lágrimas de alivio y furia mezclados fluyeran silenciosamente mientras procesaba enormidad de lo que Irene había perpetrado contra propios nietos por motivaciones permaneciendo oscuras, incluso después de meses de especulación sobre posible enfermedad mental o influencia de grupos radicalizados en línea. La mañana siguiente a esa primera noche reunidos como familia, trajo desafíos prácticos y emocionales que había anticipado intelectualmente, pero se revelaron mucho más complejos cuando directamente confrontados mediante comportamientos de niños, demostrando profundidad de trauma psicológico causado por meses de manipulación, seguidos por semanas de abandono institucional. Gabriel despertó antes de amanecer gritando de pesadilla donde Irene regresaba para llevarlos otra vez alegando. Había encontrado documentos nuevos probando que Daniel y yo éramos impostores pretendiendo ser sus padres. Revelando reunión física no había eliminado completamente miedos residuales sobre permanencia de arreglos familiares restaurados. Julia rechazó desayuno alegando náusea que claramente tenía origen emocional en lugar de físico. Sentada silenciosamente en mesa mientras empujaba comida alrededor de plato, sin hacer contacto visual con Daniel o yo, como si procesara internamente culpa persistente sobre su rol en cadena de eventos que había llevado a separación familiar. Rafael demostró apego físico excesivo, rechazando dejar mi proximidad incluso para actividades simples como usar baño o jugar en propia habitación, comportamiento regresivo característico de niño, cuya seguridad fundamental sobre permanencia de figuras parentales había sido severamente comprometida mediante abandono traumático por adulta, quien debería haberlo protegido. La llamada matutina a doctora Isabela, psicóloga pediátrica, quien había trabajado brevemente con niños durante periodo inicial de custodia con Irene, antes de que acceso fuera interrumpido cuando Irene los depositó en internado, resultó en programación de emergencia para sesión familiar esa misma tarde, donde todos podrían comenzar procesando trauma colectivo, mediante ambiente terapéutico estructurado. Isabela expresó preocupación significativa sobre impacto psicológico de capas múltiples de manipulación, separación forzada, y especialmente abandono basado en mentiras sobre muerte parental, que habían creado desafíos terapéuticos sustancialmente más complejos que alienación parental típica que normalmente trataba en práctica clínica. La revelación de que Gabriel parcialmente culpaba a Daniel y yo por pérdida de custodia, incluso reconociendo intelectualmente habíamos hecho todo posible dentro de límites legales, fue dolorosa, pero simultáneamente comprensible como manifestación de trauma, donde víctimas frecuentemente redirigen ira de perpetradores principales a objetivos más seguros, no representando amenaza de abandono adicional. Doctora. Isabela validó sentimientos de Gabriel mientras gentilmente desafiaba distorsiones cognitivas mediante cuestionamiento socrático sobre evidencia objetiva demostrando que Daniel y yo habíamos trabajado incansablemente durante meses tratando de recuperar custodia, mediante canales legales apropiados en lugar de simplemente aceptar pasivamente separación impuesta por tribunal. Julia expresó sentimientos mediante dibujo perturbador,
mostrando 3 figuras pequeñas atrapadas detrás de barras, mientras 2 figuras más grandes permanecían afuera, alcanzando inútilmente a través de barras. Representación visual poderosa de cómo había experimentado separación como encarcelamiento, donde padres eran impotentes para rescatarla, a pesar de proximidad física sugerida. Por composición artística. Dibujo también reveló culpa persistente sobre su rol en crear esa prisión mediante declaraciones filmadas, expresando preferencia por vivir con Irene, que habían sido usadas como evidencia, justificando transferencia de custodia, eventualmente llevando a abandono institucional representado por barras en su dibujo. Rafael permaneció mayormente silencioso durante sesión, sosteniendo firmemente mi mano como ancla física, mientras observaba a hermanos mayores procesando verbalmente traumas compartidos experimentados individualmente, mediante lentes de desarrollo diferentes apropiadas para edades respectivas. Cuando doctora Isabela gentilmente preguntó cómo se sentía sobre regresar a casa, Rafael simplemente susurró. Tenía miedo de despertar descubriendo reunión familiar, había sido sueño y todavía estaba solo en dormitorio frío de internado, esperando que abuela cumpliera promesa de visitarlo semanalmente, que nunca se materializó después del primer día de abandono. Doctora Isabela explicó a Daniel y yo durante porción privada de sesión que recuperación completa de trauma tan complejo y multicapa probablemente requeriría años de terapia regular, combinada con paciencia sustancial, mientras niños gradualmente reconstruían confianza fundamental en relaciones familiares, que había sido sistemáticamente destruida mediante manipulaciones calculadas seguidas por abandono cruel. Recomendó sesiones individuales semanales para cada niño, complementadas por sesiones familiares mensuales, donde todos podrían procesar colectivamente dinámicas, emergiendo durante reconstrucción. De vida familiar después de trauma, y especialmente advirtió podríamos esperar regresiones de comportamiento, explosiones emocionales aparentemente desproporcionadas a detonantes menores, y desafíos significativos en múltiples áreas incluyendo desempeño escolar, relaciones con compañeros, y especialmente confianza en autoridades adultas. Las semanas siguiendo esa primera sesión terapéutica establecieron nueva normalidad familiar caracterizada por vigilancia constante sobre bienestar emocional de niños, flexibilidad sobre expectativas, de comportamiento mientras navegaban proceso de sanación, y especialmente comunicación abierta sobre sentimientos y preocupaciones, en lugar de permitir resentimientos o miedos acumularse silenciosamente, creando distancia emocional adicional. Gabriel regresó a escuela enfrentando preguntas curiosas de compañeros para las cuales había preparado respuestas breves honestas sobre emergencia familiar, sin entrar en detalles privados inapropiados para diseminación mediante redes sociales adolescentes. Pero demostró dificultad concentrándose en trabajo escolar, debido a preocupaciones persistentes sobre estabilidad de arreglos familiares restaurados. Julia inicialmente rechazó regresar a escuela alegando ansiedad sobre enfrentar compañeros después de ausencia prolongada, pero después de semana de transición gradual mediante medios días seguidos por días completos con opción de llamar a casa cuando sintiéndose abrumada, eventualmente se reintegró a rutinas escolares manteniendo desempeño académico sorprendentemente fuerte, considerando trauma emocional reciente. Maestros habían sido confidencialmente informados sobre situación familiar e instruidos para ofrecer acomodaciones apropiadas, incluyendo extensiones en fechas límite de tareas, permiso para salir de salón si ansiedad se volvía abrumadora, y especialmente vigilancia sobre señales de acoso por compañeros quienes pudieran haber escuchado rumores sobre circunstancias familiares inusuales. Aproximadamente 6 semanas después de recuperación de Gabriel, Julia y Rafael de internado, Marcelo me llamó informando que investigación criminal sobre actividades de Irene había progresado sustancialmente, revelando no solo fraude documental y abandono infantil específicamente relacionados con mis hijos, sino también patrón más amplio de comportamiento fraudulento, incluyendo múltiples identidades falsas usadas para obtener crédito ilegalmente, alegaciones falsas de enfermedades terminales, para solicitar donaciones de fondos caritativos, y especialmente participación en esquema elaborado de fraude de seguros, siendo investigado por autoridades federales, independientemente de nuestro caso familiar. La revelación de que comportamiento criminal de Irene trascendía ampliamente manipulaciones familiares para incluir fraudes financieros sofisticados, sugería sus motivaciones para robar custodia de mis hijos. Eran mucho más complejas y especialmente más siniestras que simplemente deseo de control sobre nietos o venganza contra hija quien había establecido autonomía. Marcelo explicó que fiscales estaban construyendo caso criminal comprensivo contra Irene,
que probablemente resultaría en múltiples cargos federales y estatales, llevando potencial de décadas de prisión si condenada por todos crímenes siendo investigados, y especialmente que investigadores habían descubierto Irene había desaparecido completamente después de abandonar a Gabriel. Julia y Rafael en internado, usando una de múltiples identidades falsas para huir, presumiblemente tratando de evitar consecuencias legales. Por crímenes que había estado cometiendo sistemáticamente durante años sin detección, hasta que abandono de mis hijos finalmente atrajo atención de autoridades motivadas para investigar profundamente después de exposición de fraude documental tan flagrante, involucrando niños vulnerables. La noticia de que Irene permanecía fugitiva creó ansiedad renovada en Gabriel. Julia y Rafael, quienes habían comenzado gradualmente relajando vigilancia defensiva conforme semanas pasaban sin ningún contacto o amenaza de ella. Pero revelación de que activamente estaba evadiendo autoridades reintrodujo miedo de que eventualmente podría aparecer tratando de recuperar contacto con nietos, o peor aún, tratando de causar daños adicionales mediante nuevas manipulaciones o violencia directa, motivada por ira sobre exposición de sus crímenes, mediante investigaciones desencadenadas por caso fraudulento de custodia. Marcelo aseguró orden de protección, permanecía en vigor prohibiendo cualquier contacto entre Irene y nuestra familia, y múltiples agencias de aplicación de ley estaban activamente buscándola mediante órdenes de arresto relacionadas con crímenes federales y estatales que ampliamente trascendían asuntos de custodia familiar. La reversión dramática que finalmente trajo conclusión a saga imposible con Irene vino en tarde fría de invierno aproximadamente 5 meses después de recuperación de niños de internado, cuando Marcelo urgentemente llamó informando que Irene había sido capturada por autoridades federales después de intento fallido de cruzar frontera internacional usando pasaporte falsificado, agregando más cargos criminales federales relacionados con fraude de identidad y fuga de justicia a listas ya extensas de crímenes, por los cuales estaba siendo procesada. La captura finalmente eliminó ansiedad persistente sobre posible reaparición de ella, tratando de causar daños adicionales a nuestra familia, y especialmente creó oportunidad de obtener respuestas definitivas sobre motivaciones que habían impulsado comportamiento tan bizarro y cruel durante campaña elaborada de manipulación familiar. Marcelo explicó que como parte de negociaciones de acuerdo de culpabilidad diseñadas para reducir décadas potenciales en prisión a sentencia más manejable, Irene había acordado someterse a evaluación psiquiátrica comprensiva y especialmente participar en sesiones mediadas donde podría explicar motivaciones por comportamientos que habían causado tanto sufrimiento para familia, incluyendo especialmente a Gabriel, Julia y Rafael, quienes habían sido cínicamente explotados como instrumentos en venganza elaborada contra mí, por razones todavía permaneciendo oscuras a pesar de meses de especulación. Decisión sobre si participar en esas sesiones mediadas era compleja, porque parte de mí desesperadamente deseaba entender por qué mi propia madre había elegido deliberadamente destruir familia mediante manipulaciones tan crueles. Pero otra parte reconocía cualquier explicación que Irene ofreciera, probablemente sería inadecuada para justificar trauma que había causado. Después de consultar extensivamente con doctora Isabela sobre impactos psicológicos potenciales en Gabriel, Julia y Rafael de confrontar a Irene en ambiente mediado, decidimos que Daniel y yo participaríamos en sesión inicial solos, mientras niños continuaban terapia regular procesando sentimientos sobre captura de Irene y posible confrontación eventual si decidían querían oportunidad de expresarle directamente impacto que sus manipulaciones y abandono habían causado en su bienestar emocional. La sesión mediada ocurrió en sala de conferencias estéril, en instalación correccional donde Irene estaba detenida aguardando juicio, conducida por mediador profesional entrenado en facilitar comunicaciones difíciles entre miembros familiares en conflicto severo generalmente relacionado con crímenes interpersonales serios. Ver a Irene por primera vez desde abandono de niños en internado aproximadamente 6 meses antes fue experiencia surrealista, donde mujer de 63 años, sentada al otro lado de mesa metálica, vistiendo uniforme carcelario naranja brillante. Parecía simultáneamente familiar como madre que había conocido durante décadas y completamente extraña como criminal, quien había destruido sistemáticamente familia mediante manipulaciones elaboradas, motivadas por razones todavía no completamente entendidas. Irene evitó contacto visual inicial, manteniendo mirada fija en mesa, mientras mediador establecía reglas básicas para comunicación, incluyendo prohibición de interrupciones. Lenguaje respetuoso a pesar de emociones intensas, y especialmente enfoque en comprensión en lugar de acusaciones o búsqueda de venganza que no servirían propósitos terapéuticos de sesión.
Cuando mediador finalmente preguntó directamente a Irene si estaba preparada para explicar motivaciones detrás de comportamientos que habían llevado a esa situación, respiró profundamente antes de comenzar narrativa fragmentada, revelando que durante años había nutrido resentimiento creciente sobre el hecho de que yo había establecido vida familiar independiente, y especialmente había elegido prácticas de crianza diferentes de aquellas que ella había empleado conmigo durante infancia, interpretando esas diferencias, no como elecciones legítimas de adulta autónoma, sino más bien como juicio implícito sobre sus inadecuaciones como madre, quien había fallado en proporcionar estructura apropiada y disciplina durante mi propia infancia, resultando en años de terapia tratando de sanar daños de negligencia emocional, disfrazada como libertad generosa. La explicación de Irene reveló que motivaciones primarias habían sido mezcla tóxica de resentimiento sobre juicio percibido, deseo de demostrar superioridad probando ganaría lealtad de nietos mediante permisividad en lugar de disciplina, y especialmente cuando confrontada con realidad de que criar 3 niños tiempo completo era mucho más desafiante de lo que había anticipado durante campaña idealizada para ganar custodia, ira dirigida contra mí por supuestamente haber hecho crianza parecer más fácil. De lo que realmente era mediante años de trabajo dedicado, que ella había observado superficialmente, sin apreciar completamente esfuerzo subyacente necesario. La admisión de que había abandonado a Gabriel, Julia y Rafael en internado no porque genuinamente creía sería mejor para ellos, sino más bien porque no quería admitir fracaso en lograr criar nietos después de campaña tan elaborada para robar custodia, fue particularmente perturbadora en su infantilismo emocional. Irene, ¿me estás diciendo que deliberadamente destruiste familia entera mediante meses de manipulación psicológica contra niños vulnerables? ¿Obtuviste custodia fraudulentamente mediante sistema judicial? Y luego abandonaste tus propios nietos en internado, basándote en mentiras sobre muerte parental, simplemente porque no querías admitir habías sobreestimado tus capacidades para criar 3 niños después de años viéndome hacerlo parecer más fácil de lo que realmente es? Pregunté con incredulidad absoluta sobre banalidad, de motivaciones comparadas con enormidad de daños causados. Irene finalmente hizo contacto visual, respondiendo con mezcla de actitud defensiva y reconocimiento renuente. Cuando lo pones así suena absurdo, pero en momento parecía tener sentido dentro de lógica de situación donde estaba tratando de probar punto sobre tus prácticas de crianza, siendo innecesariamente rígidas, y especialmente sobre ti, habiéndome juzgado implícitamente como madre inadecuada, eligiendo hacer todo diferente de cómo hice contigo. La sesión continuó por 2 horas, donde Irene gradualmente reveló detalles adicionales sobre cómo había sido influenciada por grupos radicalizados en línea, promoviendo narrativas sobre derechos de abuelos, siendo sistemáticamente negados por hijos adultos controladores. Cómo había planeado metódicamente campaña de alienación parental durante meses, antes de ejecutar confrontación filmada en nuestra sala. Y especialmente cómo había preparado documentación falsificada sobre muerte parental, semanas antes de batalla judicial de custodia, sugiriendo abandono institucional, había sido plan desde principio, en lugar de decisión impulsiva, después de descubrir desafíos de crianza a tiempo completo. Las revelaciones confirmaron que Irene había actuado con premeditación sustancial en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente, haciendo sus crímenes aún más graves desde perspectiva legal y moral. Cuando finalmente salimos de esa sesión mediada aproximadamente 3 horas después de comenzar, me sentí simultáneamente aliviada de haber obtenido respuestas definitivas sobre motivaciones de Irene y profundamente perturbada por banalidad de esas motivaciones comparadas con trauma devastador que había causado en Gabriel. Julia y Rafael, quienes tomarían años recuperándose completamente de manipulaciones y abandono orquestados, simplemente porque abuela resentida quería probar puntos sobre prácticas de crianza, en lugar de tener cualquier preocupación genuina sobre su bienestar emocional. Daniel sostuvo mi mano firmemente mientras procesábamos silenciosamente revelaciones durante viaje de regreso a casa, ambos reconociendo que aunque comprensión de motivaciones ofrecía algún cierre intelectual, no eliminaba daños emocionales ya causados, ni facilitaba proceso de perdón que probablemente nunca lograríamos completamente. Durante sesión terapéutica siguiente, compartí con Dra. Isabela revelaciones de Irene sobre motivaciones. Y juntas discutimos si sería terapéuticamente beneficioso o dañino compartir esa información con Gabriel, Julia y Rafael, considerando sus edades y capacidades de procesamiento emocional. Isabela recomendó compartir versión simplificada apropiada para desarrollo, enfocándose en hecho de que comportamiento de Irene había sido motivado por sus propios problemas en lugar de cualquier falla o inadecuación de niños, y especialmente que sus crímenes habían resultado en consecuencias legales definitivas.
garantizando nunca tendría otra vez oportunidad de causar daños adicionales mediante futuras manipulaciones o abandonos. Aproximadamente 8 meses después de recuperación de niños de internado, Irene formalmente se declaró culpable de múltiples cargos federales y estatales, incluyendo fraude documental, abandono infantil, obtención fraudulenta de custodia, fraude de identidad y fuga de justicia a cambio de sentencia negociada de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, después de cumplir al menos 85% de sentencia. Como parte de acuerdo de culpabilidad, Irene permanentemente renunció a todos derechos parentales o visitas relacionadas con Gabriel, Julia y Rafael, y acordó no tener contacto directo o indirecto con nuestra familia durante cumplimiento de sentencia, y especialmente durante cualquier periodo de libertad condicional subsecuente. La finalidad legal de ese acuerdo ofreció cierre definitivo, eliminando cualquier ansiedad residual sobre posible reaparición futura, de Irene tratando de reconstruir relaciones con nietos después de eventual liberación. Durante audiencia de sentencia donde víctimas tenían oportunidad de hacer declaraciones de impacto describiendo cómo crímenes de Irene habían afectado sus vidas, Gabriel valientemente presentó declaración articulada describiendo trauma de haber sido manipulado contra propios padres mediante promesas falsas, separado forzadamente de ambiente familiar seguro, basándose en preferencias artificialmente inducidas, y especialmente abandonado en internado, basándose en mentiras sobre muerte parental, que habían creado heridas emocionales profundas, tomando años sanar completamente mediante terapia intensiva. La madurez y especialmente elocuencia con que Gabriel, de 14 años, describió impactos de crímenes de Irene, visiblemente conmovió a jueza, presidiendo audiencia, quien elogió su valentía al confrontar públicamente persona, quien había causado tanto sufrimiento. Después de conclusión de audiencia de sentencia, donde Irene formalmente recibió 15 años de prisión, nuestra familia finalmente pudo comenzar enfocándose completamente en futuro, en lugar de permanecer psicológicamente atrapada en pasado traumático, dominado por manipulaciones y abandonos orquestados por persona quien debería haber protegido nietos, en lugar de cínicamente explotarlos para propósitos vengativos mezquinos. Los meses siguientes fueron dedicados a consolidar progreso terapéutico, reforzar confianza en relaciones familiares mediante consistencia y previsibilidad, y especialmente celebrar resiliencia que Gabriel, Julia y Rafael habían demostrado navegando trauma complejo con apoyo apropiado de profesionales competentes y familia amorosa comprometida con su bienestar emocional, por encima de cualquier otra consideración. Un año después de recuperación de niños de internado, organizamos pequeña celebración familiar, marcando aniversario simbólico de reunión y especialmente reconociendo progreso sustancial que todos habían logrado individual y colectivamente durante 12 meses de trabajo terapéutico intensivo. Comunicación abierta sobre sentimientos y preocupaciones, y especialmente reconstrucción paciente de confianza que había sido sistemáticamente destruida por Irene. Gabriel se había convertido en defensor vocal de reformas en procesos de custodia familiar, mediante trabajo voluntario con organización dedicada a proteger niños de alienación parental. Julia había desarrollado portafolio artístico impresionante procesando trauma mediante expresión creativa, y Rafael había recuperado gradualmente personalidad alegre característica de él. Antes de que campaña de manipulación comenzara transformando vida familiar pacífica en pesadilla de separación forzada y abandono institucional. Durante celebración familiar, donde compartimos comida favorita de niños y especialmente reflexionamos sobre jornada imposible desde manipulación mediante abandono hasta reunión y recuperación gradual, Gabriel hizo observación profunda sobre cómo experiencias traumáticas habían paradójicamente fortalecido familia, enseñándonos sobre importancia de comunicación abierta, vulnerabilidad emocional y especialmente sobre resiliencia humana, cuando confrontada con adversidades pareciendo insuperables, pero navegables con apoyo apropiado y amor incondicional. Julia agregó que aunque nunca elegiría experimentar otra vez trauma causado por manipulaciones de Irene, había aprendido lecciones valiosas sobre propia fortaleza, y especialmente sobre cómo transformar sufrimiento en defensa creativa, ayudando a otros quienes pudieran estar atravesando situaciones similares. Rafael simplemente observó. Estaba feliz estando en casa con familia real, en lugar de solo en internado, esperando que abuela, quien había mentido sobre muerte de mami y papi, cumpliera promesas vacías sobre visitas semanales que nunca se materializaron después de primer día de abandono cruel. La simplicidad de declaración de Rafael capturó esencia de recuperación familiar, donde complejidades de trauma, terapia, procesos legales y especialmente perdón eventualmente se redujeron a verdad fundamental.
de que niños necesitan seguridad, estabilidad y especialmente amor incondicional de figuras parentales consistentemente presentes, en lugar de manipuladores quienes explotan vulnerabilidades de desarrollo para propósitos vengativos egoístas, disfrazados como preocupaciones sobre bienestar infantil. ¿Te gustó la historia de Camila? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en pantalla. Haz clic ahí y te estaré esperando.